Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al servicio en vivo de la Iglesia Viña Mendoza, o como siempre digo mal, Viña Mendoza Comunidad Cristiana. Pero bueno, aquí estamos en una fría noche invernal, pero muy contentos y agradecidos que estén aquí con nosotros compartiendo este momento. Como siempre decimos, que si quieren hacernos saber que están aquí, estaría bueno, así sabemos que quiénes están y quiénes no están. Y bueno, vamos a pasar un tiempo adorando al Señor. Luego vamos a empezar un nuevo estudio sobre el libro de Efesios y terminaremos compartiendo juntos la cena del Señor. Así que si todavía no lo han hecho, les recomiendo que vayan y busquen una copita de vino o jugo y un pan o una galleta o lo que tengan para que podamos compartir juntos al final. Así que bienvenidos a los que nos escuchan de otros lados también. Bienvenidos a nuestra transmisión. Como todos saben, estamos todavía bajo cuarentena aquí en Argentina, pero esperamos Dios mediante que esto se va a levantar en las próximas semanas y vamos a poder reunirnos juntos como familia nuevamente. Así que, mientras tanto, aquí les dejo con Karina, mi esposa. Hola familia Viña, bienvenidos a los que ya están y a los que están viniendo y a los que llegarán más tarde. ¿Se cortó? Ok. Perdón. Seguí hablando, pero no hay televisor. Tenemos un desperfecto técnico. Mil disculpas. Hay que prenderlo. Bueno, ¿por qué no dedicamos este tiempo al Señor? No solo la bienvenida al uno al otro, sino la bienvenida al Espíritu Santo, al Señor. Señor, queremos ofrecerte este momento. Señor, damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, a tu presencia, Señor Santo. Señor, te adoramos. Queremos ofrecer de todo corazón estas canciones, Señor, no solo las canciones, sino las oraciones de nuestro corazón, el clamor de nuestro espíritu a tu espíritu. Señor, gracias que estamos en este mundo material, pero estamos llamados a un reino espiritual. Y Señor, en ese sentido queremos reconocer tu presencia aquí, aunque no te vemos, estás aquí. Señor, elevamos nuestras canciones a ti de gratitud. Reconocemos que eres el Dios creador del universo, el Dios eterno, el Dios de compasión, de misericordia, el Dios que envió a su Hijo. Te encarnaste, Señor, en la persona de Jesús, y Él pagó el precio por nuestro pecado. Y te damos gracias, Señor, por abrir ese camino para que estemos en tu presencia hoy. Bendice este momento, bendice cada hogar conectado, Señor, a esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos juntos? Les animo allá en su casa, donde quiera que estén, que no estén mirando esto como si fuera un show. No es tan bueno para hacer un show. Aparte. Pero adoren al Señor, cántenle, háganse como si estuvieran con nosotros aquí en persona y vamos a cantarle juntos. Quien rompe el poder del pecado, su mano es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece en su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, en esta noche, por todo lo que has hecho por nosotros. A tus pies, Señor, para entregarte nuestra adoración. Cuán grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor.
otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Cuán grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Y aquí me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Día a día tu amor, día a día tu amor y tu verdad me atraen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré de lo que has hecho en mí. Día a día tu amor, día a día tu amor y tu verdad me atraen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré de lo que has hecho en mí. Y aquí te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo, aquí me tienes, Dios, te amo. Te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Podría ofrecerte un sacrificio, pero tu deleite es mi corazón. Por eso me entrego y te diré. Podría ofrecerte un sacrificio, pero tu deleite es mi corazón. Por eso me entrego y te diré. Me tienes, Dios, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo, y aquí me tienes, Dios, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo.
Gracias, Señor, que somos tuyos. Les animamos en los momentos entre canción y canción a elevar sus corazones, a conectarse. Adoración no es simplemente leer palabras que alguien escribió, es apropiarlas, hacerlas nuestras, pero también elevar a Dios las oraciones de nuestro corazón. Podemos decir en esos momentos: gracias, Señor, has sido bueno, nos has guardado, nos has librado de enfermedad, de pestilencia, has provisto el pan de cada día, has sido bueno, Señor. Te adoramos, Señor, pertenecemos a ti y te bendecimos en este momento. Todo sediento y débil también, ven a la fuente, sumerge tu corazón, tu dolor y tristeza, lavados son en su misericordia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Cantemos todos sedientos, todos sedientos y débil también. Ven a la fuente, sumerge tu corazón, tu dolor y tristeza, lavados son en su misericordia. De lo profundo clamo a ti, diciendo: ven, Señor Jesús. Te invitamos, Señor. Ven, Señor Jesús. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. De lo profundo clamo a ti. De lo profundo clamo a ti. De lo profundo clamo a ti, diciendo: Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Señor, te pido en cada casa, de cada familia, de cada persona representada aquí, que Señor los visites con tu presencia, Dios, con la presencia de tu Espíritu Santo. Que toques vidas, Señor, que cambies corazones,
que podamos sentir esta noche tu presencia, Señor, trayendo consuelo, trayendo fuerza, trayendo ánimo, Señor, trayendo esperanza, todas las cosas que necesitamos, Señor, en estos días tan complicados en los que vivimos, Señor. Necesitamos más que nunca tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Bueno, ¿cómo andan todos allí? Espero que bien. Como dije, hemos estado escuchando rumores que pronto la cuarentena acá en Argentina, por lo menos en Mendoza, se va a relajar bastante más. Vamos a poder vernos, comer juntos, tomar cerveza, tomar café, bueno, para un poco más serio. Y bueno, nuestra casa está abierta para que se anime a venir. Aquí estamos todos los días porque no tenemos a dónde ir. Así que bueno, acá están los símbolos de la Santa Cena. ¿Los ven ahí? Sí. Para dentro de un rato, pero pensé que primero vamos a compartir la palabra porque lo que vamos a hablar hoy lleva justamente a eso, al tema de la Cena del Señor. Así que, sin más tardar, ¿estamos bien? Estamos bien. Estamos bien, dice Karina. Estamos con un poco de frío, tengo las manos congeladas porque Sí, hace frío. baja el frío a la noche, pero todo bien. Vamos a acomodarme un poco acá. Eso está muy alto. A ver ahí. Ahí está. ¿Por qué está tan alto? Me molesta un poco más así. A ver ahí. Perdón que me estoy acomodando aquí porque bien. Tengo mis notas, pero también estoy mirando la transmisión porque esta mañana se nos cortó y tuvimos como 5 o 10 minutos sin saber que se había cortado, pero ahora no está pasando porque estamos todos aquí. Bueno, dijimos que vamos a empezar una nueva serie que es de la carta de los Efesios. Es una muy linda carta para estudiar y creo que vamos a aprender mucho. Y Efesios es distinta a las demás cartas de Pablo porque no fue escrita para tratar los problemas de una iglesia en particular, sino fue realmente escrita para explicar algunas de las doctrinas más grandes del cristianismo. Efesios ha sido llamada la más grande de todas las epístolas. Y la verdad que esto es un gran elogio, pero la razón es porque como ninguna otra, Efesios presenta perfectamente la obra reconciliatoria de Dios en Cristo, a través de la cual se crea toda una nueva sociedad en la tierra. Entonces, básicamente, Efesios nos da una imagen completa del plan redentor de Dios y cómo se cumple, pero también escrito en un estilo poético y elocuente. Además, también Efesios es reflexivo, es como si Pablo hubiera estado pensando en estas cosas por mucho tiempo y de repente decidió voy a escribir todo esto en un solo documento para que todos los tengan. Ahora, de los temas de Efesios, el más central es Cristo. Él es el enfoque central. Dice de las palabras en Cristo 11 veces en esta carta. Y básicamente dice que si querés vivir una vida cristiana abundante, tenés que acercarte a Jesús. Y el segundo tema importante es la unidad. Es como central también en el mensaje de Efesios, especialmente en el capítulo 4. Ahora, antes de seguir, se preguntarán a lo mejor quiénes son los Efesios. Y bueno, muchos estudiosos de la Biblia creen que esta era una carta circular, o sea, no destinada solamente para una iglesia, sino para varias que estaban en la región de Éfeso, que es un lugar que se encuentra en la actual Turquía. Y dicen que es una carta circular porque en vez de en comparación con las otras cartas de Pablo, no tiene ningún saludo personal, como las otras cartas tienen. Acá está en el mapa, si lo ven, acá está en inglés, pero es Éfeso, está en la costa de Turquía,
justo al frente de Grecia, y no está en la costa, estaba más adentro, pero es por ahí, en ese lugar en Turquía, y todavía se ven las ruinas. Inclusive he tenido un amigo que le fue a ver a las ruinas ahí, y está el templo de Diana y todas esas cosas de los romanos. Muy interesante. Pero Éfeso era un lugar que Pablo había estado viviendo ahí por 3 años, y en ese tiempo la iglesia había florecido, pero parece que ha pasado un tiempo, porque Pablo dice en el versículo 15 del capítulo 1, he oído hablar de tu fe. Es como que ya no personalmente conocía cómo estaban, ¿no es cierto? Y aparentemente Pablo nunca más regresó a Éfeso, según leemos, pero en Hechos capítulo 20, versículo 17, leemos que Pablo estaba en Mileto, que es un puerto ahí cerca de Éfeso, y ahí se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso, y en ese momento les advirtió sobre los falsos maestros que surgirían en medio de ellos. O sea, gente que enseñaría doctrinas falsas, y eso realmente pasó más tarde, porque luego vemos en 2 Timoteo 1 y 2 que son cartas escritas para tratar con las falsas enseñanzas que habían salido de Éfeso. O sea, fue una cosa bastante grave, ¿no es cierto? Pero la buena noticia es que aparentemente funcionó, porque ustedes sabían que en realidad hay 2 cartas a los Efesios. ¿Cómo dicen? Sí, es así, porque en Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7, Dios instruye a Juan a escribir una carta a los Efesios. Y allí en esa carta se les felicita por haber resistido la falsa enseñanza. Menos mal, o sea, salió bien, ¿no es cierto? Pero no tan bien, porque lamentablemente también parece que las cosas se fueron deteriorando con el tiempo, porque luego, más tarde en la carta, dice que habían abandonado su primer amor. Entonces, no todo terminó positivamente para los Efesios. Bueno, ese es un poco el trasfondo o la historia. Ahora, entonces, metámonos en este gran libro de la Biblia para ver qué tiene Dios para enseñarnos. Voy a orar primero. Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que tu palabra es viva, Señor, y que nos vas a enseñar en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones para recibir tu voz. Señor, abras nuestras mentes para entender. Señor, danos corazones blandos en esta noche y enséñanos de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿están listos? ¿Está todo bien ahí en la cosa? Creemos que sí. Bueno. Entonces, vamos a empezar leyendo en el capítulo 1. Y hoy vamos a leer de los versículos 1 al 10. Ahora va a estar en la pantalla, pero si también tienen su Biblia, la quieren leer ustedes, les voy a dar un segundo para buscarlo, o si tienen un teléfono o lo que sea para poder verlo. Efesios capítulo 1 del versículo 1 al 10 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Es bastante rico y profundo esto, ¿no? Hay muchos conceptos que espero poder aclararles un poco mientras vamos hablando por este tema, ¿no?
Pero Pablo lo primero que hace es demostrar por qué él tiene autoridad para escribir esta carta. Dice que es un apóstol por la voluntad de Dios. Porque no es como que Pablo se ofreció de voluntario ni nada. Si se acuerdan de la historia, Dios lo agarró en el camino, lo tiró de su caballo y es como que lo convirtió en apóstol. Por eso dice, es un apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, y la carta está dirigida, dice, al pueblo santo de Dios y a los fieles en Cristo Jesús. O sea, esto también nos incluiría a nosotros hoy, ¿no es cierto? La palabra santo solamente quiere decir apartado, o sea, a las personas que son apartadas para servir a Cristo. Entonces, y el saludo de Pablo es que Dios les conceda gracia y paz. Ahora, este es un saludo típico, ¿no es cierto?, que la gente utilizaba siempre, pero estas dos palabras justamente también definen un elemento central de Efesios, que es la paz a través de la gracia. O sea, que necesitamos recibir la gracia de Dios antes de que podamos caminar en paz los unos con los otros. Como veremos más adelante en la carta, para darles un pequeño adelanto, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, Jesús mismo es nuestra paz. La paz entre nosotros y Dios y la paz entre los unos y los otros. Bueno, luego comenzando en el versículo 3, ahí llegamos al corazón de la carta. Y esta sección realmente es una oración larga. O sea, en el griego no hay separación de las frases, es una sola frase que va desde el 3 hasta el 14. Y es básicamente una exclamación de alabanza de Pablo hacia Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué Pablo alaba al Padre? Por las muchas bendiciones que hemos recibido en Cristo. Dice, no solo pocas o algunas, sino que Dios nos ha bendecido con cada bendición espiritual que es posible. Y esta realmente es una razón para alabar, ¿no es cierto? O sea, todas las bendiciones de Dios son nuestras. Todos los recursos de los reinos celestiales están dispuestos para nosotros en todo momento. Dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Esto describe tanto el tipo de bendición, así también como la ubicación de esas bendiciones, porque son bendiciones espirituales que en realidad son mucho mejores que las bendiciones materiales. Y estas bendiciones son nuestras en las regiones celestiales, o sea, son más altas, son mejores y son más seguras que las bendiciones terrenales. O sea, también podemos agradecer a Dios por las bendiciones terrenales o temporales que nos da, ¿no es cierto? Pero en realidad un corazón nuevo es mejor que un auto nuevo. Y ser un heredero de Dios es mejor que ser heredero de la persona más rica de toda la tierra. Entonces a veces estas bendiciones no las vemos con nuestros ojos ahora, ¿no es cierto? Pero están aquí y existen y los recibimos por fe. O sea, tengan en cuenta también que acá están escritos en tiempo pasado. Dice que Dios ya nos ha bendecido. O sea, son unas cosas que Dios ya hizo disponible para nosotros. Y también son bendiciones espirituales porque son obra del Espíritu Santo. O sea, al tener el Espíritu Santo, toda bendición espiritual es nuestra. Entonces, por último dice que fuimos dados estas bendiciones en Cristo. Que quiere decir que Cristo es la clave para desbloquearlas. Jesús pagó el precio para que podamos recibir estas bendiciones y gratis. O sea, las bendiciones vienen con el paquete. Vienen y gratis porque Jesús pagó el precio para que Dios nos pueda regalar esto. Espero que tenga sentido. Pero vamos a ver ahora algunas de las bendiciones de las que Pablo está hablando. Porque dice, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones, y Pablo no va a poder escribir todas las bendiciones porque llenarían libros y libros, pero Pablo elige algunos acá para describirnos. Y la primera que dice, en el versículo 4, dice que fuimos escogidos por Él. ¿Está bien ahí en la cosa? ¿En Él? Dios En nos Él. escogió en Él. En Él, perdón, sí, me parece que lo había escrito mal. El versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice, antes de la creación del mundo. O sea, Dios, que vive afuera del tiempo, antes que nosotros podamos haber hecho algo por Él
Él nos eligió para ser suyos. Este no es un tipo de acto así al azar, que Dios decidió un día, se levantó y dijo, voy a crear a esta gente, ¿no es cierto? Sino que Él nos eligió para ser suyos deliberadamente. Dice que fue de acuerdo con el placer de su voluntad. Quiere decir que Dios decidió que Él te quería a vos y me quería a mí, y Dios hizo lo posible para que podamos ser suyos. O sea, Dios, antes de que existiéramos, planeó un futuro pueblo que sería suyo. Y es como que Dios juntó a Jesús y a nosotros en su mente, porque Él sabía que la única forma que eso sucedería sería a través de la obra redentora de Cristo por su muerte, ¿no es cierto? Que todavía no había pasado, o sea, no había ocurrido. O sea, realmente esto es increíble, ¿no es cierto? Mientras Dios estaba planeando la creación del mundo y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? También estaba pensando en la futura redención de su pueblo, porque sabía que nosotros nos apartaríamos de Él. Y yo no sé ustedes, pero eso te debería hacer sentir especial, ¿no es cierto? Porque Dios pensó en vos antes de que ni siquiera hubiera creado el mundo. Ahora, ¿para qué nos escogió? No fue solamente para salvarnos, sino para que seamos santos o apartados para Él y sin culpa. O sin mancha, como dice acá. O sea, no sin mancha en nuestros propios ojos, sino sin mancha en los ojos de Dios. Y esto implica que cuando Dios nos vio en su mente, todavía estábamos con mancha, ¿no es cierto? Estábamos con culpa, pero y él nos vio que no merecíamos gracia, sino juicio. Pero sin embargo, Él nos vio así y decidió que Él iba a apartarnos para Él, para ser su pueblo. Y esta es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. O sea, y es importante que lo comprendamos bien. Fuimos apartados para Dios, o sea, santificados, pero al mismo tiempo, a través de Jesús, nuestra culpa fue quitada y ahora estamos sin acusación. O sea, no significa que todavía no hagamos cosas malas, ¿no es cierto? Pero dice que no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. O sea, puede ser que todavía no caminemos como hombres santos, ¿no es cierto? Pero nosotros elegimos por nuestros pensamientos y acciones todos los días agradar a Dios y no a nosotros mismos. Y eventualmente la santidad se convierte en la evidencia de que Dios nos ha elegido. O sea, Dios nos eligió para ser santos, pero no nos convertimos en santos en la práctica. Esa es una cosa que uno tiene que caminarlo todos los días, ¿no es cierto? Y este principio se llama la doctrina de la elección, otra doctrina importante, ¿no es cierto?, en la teología cristiana, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que es una excusa para pecar, como puede parecer, ¿no es cierto? Uno diríamos, bueno, si yo no tengo otra opción, Dios me eligió y yo no tuve nada que hacer, entonces puedo vivir como yo quiero, ¿no es cierto? O no soy responsable por lo que hago porque igual Dios me perdonó. Pero realmente esto no es así, sino es un incentivo para vivir vidas que agradan a Dios. O sea, la santificación, el proceso de volverse santo, es como dice, un proceso. Y ese proceso comienza ahora y terminará recién cuando estemos con nuestro Padre Celestial en persona. Ahora, algunas personas pueden decir, pero eso no es medio arrogante decir, soy un elegido de Dios. Y en realidad no, para nada. Porque cuando te das cuenta que Él nos eligió sin ningún mérito propio, o sea, todo lo contrario, era todo Él. Y como veremos más adelante en este pasaje, es su gracia, su amor, su voluntad, su elección. Y todo esto antes de que nosotros ni siquiera existiéramos. Por lo tanto, no podemos decir que merecíamos nada de esto. Fue todo de parte de Dios. Como dice en Romanos capítulo 9, versículo 14, no es por esfuerzo del hombre, sino por la misericordia de Dios. Entonces, ese es el punto 1, fuimos elegidos por Dios. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino Él en su voluntad soberana decidió elegirme a mí, elegirte a vos, cada uno que está escuchando. Dios decidió elegirnos. Bien, punto 2. Estoy tratando de hablar lento. Es difícil, pero estoy tratando.
porque es como que me pongo todo rápido. El segundo es que fuimos predestinados para ser adoptados. Versículo 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. O sea, la segunda bendición que Dios nos da es que fuimos predestinados para adopción como hijos e hijas. Predestinado solamente significa que fue decidido de antemano. O sea, si decimos destinado, significa lo mismo. O sea, fue una cosa que pasó de antemano, ¿no es cierto? Y a esta altura habrán notado que estamos viendo muchas palabras complicadas, porque como dije antes, Pablo nos está presentando las doctrinas más fundamentales del cristianismo. Entonces, pero predestinados es solamente eso, digamos, destinados. ¿Para qué fuimos destinados? Para ser adoptados en la familia de Dios. O sea, este es el destino que el Padre tiene para aquellos que Él ha elegido. No solo la salvación, sino la relación de un Padre amoroso con sus hijos. Por eso dice en amor, ¿no es cierto? Y esa frase en amor a veces se interpreta como que pertenece a la bendición anterior. Dice santos y sin mancha en amor. O a veces aquí como que en amor nos predestinó. Como dije, como no hay puntuación, hay distintas formas de verlo. Pero en realidad es una interpretación humana, pero vale para las dos cosas, ¿no es cierto? Pero volviendo a la adopción, esta, aunque es común hoy, en la época de los romanos era muy común. Y lo que es significante es que el niño era adoptado y en ese momento recibía todos los derechos de la familia. O sea, no por mérito, o sea, por nacimiento, sino por gracia. Entonces, para fines prácticos, el niño adoptado directamente había nacido en la familia, se lo trataba así. Y entonces, para nosotros la predestinación fue nuestra adopción. O sea, pero no es una cosa así de como legalista, sino nos da la idea de alegría, de amor, de placer, de voluntad. O sea, Dios se alegró de hacernos sus hijos. Así que al ser adoptado por Dios es un gran privilegio, ¿no es cierto? Pero también es una responsabilidad. Como dice en el versículo 4, necesitamos actuar como una familia y cultivar la semblanza familiar, es decir, ser como Jesús en su familia. Entonces, la número 3 es que nos dio su gracia. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Yo creo que una de las cosas que más le agrada a Dios es cuando la gente acepta su gracia. O sea, Dios está siempre ofreciendo gracia, pero también es nuestro deber aceptarla, ¿no es cierto? ¿Y cómo recibimos su gracia? A través de Jesús, o sea, como dice acá, el amado. Jesús es el agente a través del cual la gracia de Dios se hace disponible. O sea, tengan en cuenta que esta gracia se da gratuitamente, ¿no es cierto? O sea, sin ninguna necesidad de pago en nuestra parte, y no solo eso, sino concedida con todo gusto. O sea, en realidad este es un precio incalculablemente caro que Dios pagó por nosotros, y eso muestra que su gracia realmente es extravagante, o como cantábamos recién, es sublime, ¿no es cierto? Es gloriosa. Y ahora, igual que Jesús, quien es el amado, nosotros también somos amados y completamente hechos hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios de hijos e hijas, y podemos recibir el mismo amor que Dios tiene por Jesús. Esto es increíble, ¿no es cierto? Que eso es lo que significa la gracia. Es totalmente gratuita, inmerecida, y Dios, por medio de su amado, porque tanto quiso a Jesús, a través de Él también extendió ese amor hacia nosotros. Y por último, vamos a terminar aquí porque hay mucho más, pero quiero gastar el tiempo yendo bien para comprender todo esto, ¿no? Dice, tenemos redención en el versículo 7. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Ahí de nuevo está la gracia abundante que Dios nos dio. Pero, ¿cuál fue
El producto de esa gracia, dice, la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es la redención? La redención significa básicamente liberar algo mediante el pago de un precio. Y esto es otra vez una doctrina fundamental de nuestra fe, ¿no es cierto? En realidad no hay ninguna otra religión o sistema de creencias que tenga algo así, que tenga una cosa como la redención. En los tiempos del Nuevo Testamento, la redención estaba asociada con el rescate de esclavos. O sea, pagabas el precio y el esclavo quedaba libre. Y aquí se está equiparando con el perdón. Dios pagó el precio para que nosotros seamos libres. O sea, esta liberación en realidad está hablando de la liberación del juicio de Dios. Porque eso es lo que merecíamos por nuestros pecados, ¿no es cierto? Al estar apartados de Dios y haciendo las cosas que les desagravan, eso causa que merecíamos juicio, merecíamos básicamente la muerte. Pero la sangre de Jesús pagó ese precio, o sea, el amado de Dios fue el precio que Él pagó para que nosotros podamos ser redimidos, o sea, para que podamos estar bien con Dios y ser perdonados. La redención y el perdón van de mano a mano. O sea, en realidad este es un versículo muy bueno para memorizar, porque cada vez que empezás a dudar de tu posición frente a Dios, o de tu falta de mérito, o de que estás indigno, puedes repetirlo una y otra vez. Y lo vamos a repetir ahora. Efesios 1, 7 y 8. Dice, creo que estaba en el otro, allá abajo. ¿Sí? Sí, en el 4. Abajo del 4. Sí. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Les voy a invitar, si quieren leerlo conmigo, que lo digan en voz alta, no importa dónde están. Pero esto es para que nos entren estas palabras que son como fundamentales para todo lo que creemos. Efesios 1, 7 y 8 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. ¡Qué bárbaro! Esto es tremendo. Dice, en Él, o sea, en el amado, quien dio su vida por los que amaba. O sea, solo en Jesús es posible tener perdón de pecados. No hay redención posible fuera de Jesús y su sangre. Pero Jesús no solo nos redimió, lo dije mal a esto. Jesús no nos redimió viviendo una vida sin pecado o con su ejemplo moral o por ser una gran persona, sino solo con su muerte en nuestro lugar, con su sangre que fue dada en nuestro lugar. Y como Pablo dijo antes, este es un rescate muy costoso, ¿no es cierto? O sea, habla de las riquezas de su gracia, lo que significa que no hay nada más valioso en el mundo, porque solo por gracia podemos ser salvos. Pero a la diferencia de las cosas muy caras, que nosotros si las tenemos, las repartimos en pequeñas cantidades, acá dice que esa gracia fue dada en abundancia, o sea, sin medida. Dios le da a todos. Pero también es interesante que dice, lo hizo con toda sabiduría y entendimiento. O sea, significa que eso no era algo trivial para Dios, sino Él sabía exactamente el precio que estaba pagando. Pero en la mente de Dios esta era la mejor solución, o la solución más efectiva, o la más apropiada para el problema que era la separación entre Él y la humanidad. Este derramamiento de gracia no fue al azar, sino que fue determinado y planeado por Dios. No fue un desperdicio, fue una generosidad tremenda de parte de Dios. Y Dios todavía está derramando esa gracia hoy. Y si estás escuchando hoy, tenés una invitación de parte de Dios para recibirlo. Esta es una gran noticia, ¿no es cierto? O sea, no tenés que cargar con la culpa de tus malas acciones, porque Dios te perdonaría y aceptaría si lo buscas. Él ya pagó el precio. No tenés que hacer nada, solo recibir su perdón. Vamos a dejarlo aquí porque va a haber más bendiciones por la semana que viene, pero quiero terminar con esto.
En Romanos capítulo 3, y el versículo 23 a 26 también hay un versículo que es muy clave para todo lo que creemos. Y dice así, Romanos 3, del 23 al 26, dice, pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Es por fe. Acá dice eso, la forma de recibir ese perdón de Dios es por fe. Jesús libremente dio su vida, derramó su sangre para pagar por nuestra redención. Dios no estaba jugando, Dios lo dio todo por nosotros y lo dio totalmente gratis. Ahora, ¿qué quiere decir justificado? Eso significa que cuando aceptamos por fe la gracia y el perdón que Dios nos ofrece a través de Jesús, ya no somos más culpables en sus ojos. Porque Jesús, con su sacrificio, pagó el precio que merecíamos pagar. Ahora, esto no significa que no hicimos nada malo, porque dice que todos pecaron, ¿no es cierto? Y tampoco quiere decir que no continuaremos haciendo cosas malas. Pero significa que ese perdón se extiende a nosotros cuando somos sus hijos. Perdón completo y total. Aceptación completa y total. Como dice una canción, Jesús lo pagó todo. Jesús pagó todo por nosotros. Y ese es el regalo más caro que cualquiera de nosotros puede haber recibido. Ese regalo de la gracia. Y Dios hoy todavía lo ofrece. Entonces, no hay nada que podamos hacer para merecer esa gracia de Dios. Por eso la palabra gracia a veces se traduce como favor inmerecido. Pero nosotros igual tenemos esa elección. Podemos elegir vivir dentro de su gracia o fuera de ella, ¿no es cierto? Podemos elegir caminar en su perdón, o podemos endurecer nuestros corazones y de seguir siguiendo nuestra vida a nuestra manera. Y yo creo que Dios en su sabiduría nos dio lo que llamamos la Cena del Señor, que es una ceremonia que Él dijo que hagamos para que nos acordemos de Él, ¿no es cierto? Que podamos cada vez que lo hacemos acordarnos de su gracia, acordarnos de su perdón, acordarnos de su sacrificio por nosotros. Así que, ¿pasamos a eso? Bueno, voy a traer las cosas un poco más acá. Acá tenemos una copa de vino. Uy, no se ve porque está muy lejos. Otra vez ahí. Y lo que voy a invitarle a hacer es, ahí en su casa, cada uno prepare un pedacito de pan o una galleta, lo que tengan, ¿no es cierto? Y lo vamos a partir. Y le voy a pedir a Karina si quiere orar. Y ¿hacemos el pan primero? Sí. No te ven, pero ahí está, te voy a mover ahí para Karina. Hola familia. Entonces el Señor tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Tomamos este pan, cada uno si tiene su galletita, su pan, su pedacito, con todo el corazón. Hay cosas que son técnicas de lo que ha hablado Marcos, teológicas, pero podemos recibir este símbolo que representa el cuerpo que Jesús dejó en la cruz, dejó que lo mataran por nosotros. Así que decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias por hacer lo que era impensable, Señor, pagar el precio más alto por cada uno de aquellos que un día te iban a recibir. Así que lo recibimos, Señor, recibimos tu perdón, recibimos la muerte en la cruz, que fue lo que nos abrió el camino a ser hijos de Dios. Y compartimos este momento.
Y si tienen un juguito O un o vino. un vino, esto va a ser un símbolo de la sangre de Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros. El precio más alto que alguien pudo pagar. La noche que Él fue entregado, también tomó la copa y la compartió con sus discípulos, diciendo: esta es mi sangre, que es derramada por el nuevo pacto. Antes era el Antiguo Testamento, era un pacto de la ley, de obedecer reglas, pero este pacto, el Señor pagó el precio. Él hizo la obediencia total para nosotros y recibimos su sacrificio. Y con su sacrificio nos trae salvación, sanidad, liberación y una vida eterna. Así que recibimos esto. Señor, recibimos el sacrificio de Cristo. Aunque hay cosas que tal vez todavía no comprendemos perfectamente, Señor, entendemos que tu palabra dijo que tenía que ser así, que no había otra forma, que la única forma de que los pecados nuestros sean perdonados es por el derramamiento de la sangre de Jesús. Y en esta noche recibimos, Señor, tu perdón, tu salvación, la vida que tú nos das, Señor, la vida de hijos de Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por pensar en esto antes de crear el mundo y hacer una provisión para redimirnos. Así que compartimos juntos. Y en este acto de compartir, a pesar de que es a la distancia, esto nos une en el Espíritu. Somos uno, un cuerpo, la novia de Jesús. La iglesia es ese cuerpo espiritual de todos aquellos que le hemos dado nuestro corazón. Así que te damos gracias, Señor, por esta celebración de tu bondad y tu verdad. Gracias, Señor, celebramos tu muerte y tu vida y tu perdón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que, ¿querés terminar vos orando? Dale. Pero primero voy a decir que, acá estoy de nuevo, que esa gracia que Dios ofrece es gratis, es solo cuestión de pedirla, ¿no es cierto? Y yo te quiero invitar, si estás cargando cosas, estás cargando el peso de tus propias acciones, de tu separación con Dios, hoy mismo puedes ser perdonado, hoy mismo puedes ser libre. Solo tenés que hacer es aceptar su oferta. Y así como acabamos de recordar la muerte de Jesús en la cruz, es la única forma, según la Biblia, es la única forma de acercarnos a Dios. Por eso, como dije antes, el cristianismo es la única religión que tiene esto. O sea, es una cosa que es totalmente gratis y vos no tenés que hacer nada, solo creer y aceptar. Así que te invito esta noche a hacerlo. Si tenés preguntas acerca de esto, de qué se trata, si tenés dudas, puedes escribirnos por mensaje acá por Facebook o puedes escribirnos en WhatsApp si tenés nuestro teléfono. Pero nos gustaría hablar con vos porque esto es una cosa que no podemos dejar de lado. Es demasiado importante. Dios dio todo por nosotros. Y lo menos que merece es que le respondamos de alguna forma. Así que acabo de dejar que Karina nos cierre con oración. Yo compartí esta mañana este pensamiento. Hay cosas, hay de lo que hemos hablado, esta carta de Efesios tiene mucha teología, tiene conceptos muy grandes. Como pastores de la viña, nosotros queremos como desempaquetar este regalo y tratar de hacerlo entendible, explicable. Pero yo quiero decir esto: cuando yo tenía 5 años, acepté a Jesús en mi corazón y yo sé que ese día mi vida empezó en mi camino con Dios. El Señor Jesús dijo: a no ser que volvamos como niños, no podemos ver el reino de los cielos. Entonces, aunque esto es complicado, pensé esto: es como un niño que recibe una herencia de algún pariente lejano súper millonario y el niño no entiende todas las technicalidades. Entonces, para eso están los abogados y la gente que le hace la herencia. El niño solo sabe que ha recibido un beneficio incontable, y eso es lo que pasa con la salvación. Un niño puede recibir por fe la salvación de Dios, la muerte de Jesús por nuestros pecados. Así que quiero pedir a Dios en este momento por cada uno de nosotros que Dios nos vaya
liberando revelación en nuestro corazón. Hay ciertas cosas que las entendemos a lo mejor con la mente o aún estamos allí, y hay ciertas cosas que tienen que bajar al corazón, a nuestro espíritu. Así que quiero terminar con esta oración. Gracias, Señor, por el inmenso privilegio de ser recipientes de esta herencia eterna que es la vida que tú nos das, Señor, la conexión con Dios, el hecho de que somos hijos de Dios, que esto es un regalo gratis ofrecido, fue costoso para el Hijo de Dios que murió en la cruz, pero nosotros lo recibimos sin esfuerzos nuestros y tú nos das una nueva vida, nos cambias de adentro para afuera. Todo lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo haces en nosotros por obra de tu Espíritu Santo. Pido, Señor, por cada persona escuchando esta transmisión en este momento, por la Iglesia Viña, especialmente nuestra familia Viña, pero todos nuestros amigos que nos siguen, que tal vez se conecten más adelante a esta transmisión, que tú traigas revelación de tu Espíritu Santo a los corazones para que podamos comprender un poquitito más la inmensidad de este regalo que tú nos diste, que es la vida eterna, que es ser hijos de Dios, que es el perdón de nuestros pecados y la esperanza para el futuro eterno contigo, Señor. Pedimos bendición en nombre de Jesús sobre cada hogar representado, cada persona participando en el nombre de Cristo. Señor, liberamos bendición y, Señor, nos encomendamos a ti para una semana más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes y esperamos que pronto nos podamos ver en persona. Y gracias por estar escuchando. Iglesia Viña, les recordamos que nosotros oramos por ustedes todos los días y oramos porque que no solo Dios los protege, los guarde del virus y todas las cosas, sino que también Dios provea por los que necesitan trabajo, por los que están en situaciones económicas medio peligrosas. Oramos por todos ustedes y confiamos que Dios va a suplir lo que necesitan. Así que tengan una semana bendecida, que anden con el Señor. Acuérdense de su gracia, que no tenemos que llevar la carga del pecado, porque Él lo lleva por nosotros. Dios los bendiga mucho y nos vemos.